esta es cara anterior. Por arriba de la cara anterior está el hígado. Por fuera, el ángulo cólico, o sea, intestino grueso. Por dentro, en la parte medial del riñón, la cara anterior, la segunda porción del duodeno. Y abajo, las asas intestinales, el yeyuno. ¿Sí está bien? ¿Dudas? No, ninguna. No, profe. Muy bien. En la cara anterior del riñón izquierdo, la cara anterior del riñón izquierdo, ahí se encuentra el vaso. Y al vaso choca el intestino grueso que cambia de dirección, porque el intestino grueso primero era ascendente, choca con el hígado, forma el ángulo cólico derecho, y aquí se forma el colon transverso que se va para el otro lado. El colon transverso llega hasta el vaso que está delante del riñón. Y cuando llega al vaso, forma el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplenocólico. Y de ese ángulo baja como colon descendente. Entonces aquí en el riñón derecho formó un ángulo cólico derecho y en el riñón izquierdo formó un ángulo cólico izquierdo o esplenocólico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, adelante del riñón izquierdo está el vaso. El páncreas está rodeado por el duodeno en su cabeza, pero el páncreas no tiene relación con el riñón derecho. La cabeza del páncreas ahora forma un cuello, luego el cuerpo del páncreas y la cola se relaciona con el vaso. Por lo tanto, la relación anterior Vuelvo otra vez. Adelante del riñón izquierdo está el vaso, está la cola del páncreas y el intestino grueso forma el ángulo cólico izquierdo. ¿Cuáles son las relaciones del riñón izquierdo? El vaso, el ángulo cólico y la cola del páncreas. Más abajo, otra vez con asas intestinales, yeyuno. Y a todos estos los voy a tapar con el fondo del estómago, porque el estómago está adelante. Va de nuevo. Las relaciones del riñón izquierdo son el vaso, la cola del páncreas que llega hasta el vaso, el colon, el intestino grueso que se llama ángulo cólico izquierdo que llega hasta el vaso también. Y más abajo, asas intestinales o yeyuno. Luego todo está cubierto por el estómago. Las relaciones anteriores del riñón izquierdo son vaso, cola del páncreas, ángulo cólico, asas intestinales y el estómago. El fondo del estómago. ¿Van bien? Sí, profe. Ahora, ¿con qué se relaciona hacia la parte medial? El riñón derecho se relaciona hacia la parte medial con la vena cava inferior. ¿El derecho, profe? La arteria aorta abdominal. Ah, creo que se cortó. Sí. ¿Con quién se relaciona? ¿Ya me escuchan? Sí, ¿puede repetirlo, por favor? Por favor. Sí. Gracias. La relación medial de los riñones son en el lado derecho con la vena cava inferior y la relación medial del riñón izquierdo es la arteria aorta abdominal. Esto es medial, esto es lateral. La parte medial del riñón
Se relaciona con la aorta, la parte medial del riñón derecho con la vena cava. ¿Van bien? Sí, profe. Sí. Ahora voy a cortar un riñón. Lo voy a cortar de manera que si yo agarro exclusivamente el puro riñón, le hago un corte sagital. O sea, al puro riñón se le puede decir que es un corte sagital. Si el riñón está dentro del cuerpo, entonces el corte es coronal y lo corta a lo largo. Este es el corte que yo tengo. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí. En el riñón se ven dos zonas. Una zona rojiza, que es la médula renal, y una periferia que se ve más pálida y amarillenta, que es la corteza renal. El riñón tiene una médula, tiene una corteza. Pero si recuerdan, también tiene un seno renal. ¿Cuál es el seno? Este hueco. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Entonces tengo un seno renal, tengo una médula renal y tengo una corteza renal. La unidad funcional del riñón es la nefrona. ¿Cómo se llama? Nefrona. 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 La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Está compuesto, primero es como una copita. A ver si alcanzan a ver aquí. Es como una copa. Y esa copita se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se prolonga hacia atrás y ahora va a tener como un camino de pliegues, como un camino sinuoso. Y entonces estos, por estar cercanos a la cápsula de Bowman, se llaman túbulos contorneados proximales. ¿Cómo se llaman? Túbulos contorneados. Túbulos contorneados proximales. Luego los túbulos contorneados van a bajar y forman la rama descendente del asa de Henle. Tengo el asa de Henle y la rama ascendente. Tengo rama descendente, asa de Henle y rama ascendente del asa. ¿Está bien? Si yo inicio en la nefrona, tengo cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama descendente, asa de Henle, rama ascendente del asa de Henle. Y una vez que está ascendiendo, ahora se va a formar otra vez el túbulo contorneado, pero ahora es distal. Tengo un túbulo contorneado proximal y uno contorneado distal. Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama descendente, asa de Henle, rama ascendente y túbulo contorneado distal. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Cuando llegamos a la rama, cuando llegamos al túbulo contorneado distal, hasta ahí se acabó la nefrona, porque ahora lo que absorbió esa nefrona lo va a mandar a un túbulo colector. ¿Por qué se llamará túbulo colector? ¿Va a ser el que colecte el desecho? Exacto, lo va a coleccionar, pero también recibe a muchas nefronas. Si ustedes se fijan, en este túbulo colector tiene una entrada de nefrona, tiene otra entrada de nefrona, tiene otra. Por eso, como este recibe a muchas nefronas, es el túbulo colector.
ya no es parte de la nefrona. La nefrona es desde la cápsula de Bowman hasta el túbulo contorneado distal. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las partes que componen una nefrona? La cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente, La rama ascendente, el lazo de Henle y los tubos contorneados distales. Sí, la rama ascendente hasta los túbulos contorneados distales. Muy bien. Después se forma un túbulo colector. El túbulo colector recibe ya varias nefronas. Ahora entonces, yo voy a agarrar muchos túbulos colectores y los voy a poner aquí. Y esos túbulos colectores me van a dar la forma de una pirámide. Si yo veo este riñón, aquí tiene una pirámide, otra pirámide, otra y otra pirámide. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Qué estructuras componen las pirámides? Una estructura plana y un pico. Pero lo que compone las pirámides de Malpighi son la acumulación de túbulos colectores. Muchos túbulos colectores me forman una pirámide de Malpighi. ¿Sí están bien? Sí, profe. ¿Puede repetir esa parte de la pirámide? Sí. Si yo agarro muchos túbulos colectores, los voy a reunir y voy a formar una pirámide renal o pirámide de Malpighi o de Malpigio. La pirámide de Malpigio o de Malpighi, ¿sí está bien? Entonces, ¿esa sería el área funcional del riñón? No. El elemento funcional mínimo del riñón es la nefrona. Esta es la que absorbe. Después, ahora ya se va a formar un túbulo colector. Y muchos túbulos colectores forman una pirámide. La unión fundamental de un riñón es la nefrona. ¿Sí está bien? Nada más la nefrona. Sí, gracias. Las pirámides son la unión de los túbulos colectores. Y si yo pongo muchos tubos y los veo desde la parte de abajo, todos los tubos juntos, voy a ver una especie de coladera con muchos hoyos. Entonces, esa parte final de una pirámide, aquí, esta es una pirámide, esto se llama papila renal. El vértice de la pirámide renal es la papila. ¿Van bien? Sí. ¿Puede repetir eso, profe, por favor, lo de la papila? Sí. Si yo junto todos estos tubitos en un vértice y la veo yo en donde terminan, es como si tuviera yo una coladerita porque tengo muchos tubos. ¿Sí está bien? Esa parte donde termina la pirámide se llama papila renal. Gracias. Ahí es donde van a desembocar todos los túbulos colectores de la pirámide, profe. Exacto. Ahí desembocan todos los túbulos colectores de la pirámide en la papila renal. Okay. Y a partir de la papila renal, yo voy a formar una copita. Y esa copita se va a llamar cáliz menor. Un cáliz es una copa. Entonces le voy a poner aquí un cáliz menor a cada papila. ¿Y van bien? Los cálices menores son unas copitas membranosas. Ahora
voy a juntar dos cálices menores o tres y voy a formar un cáliz mayor, una copa más grande. De tal manera en que el riñón tengo tres cálices mayores, uno superior, uno intermedio y uno inferior. Superior, medio e inferior. Tres cálices mayores. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Bueno. Los que acaba de mencionar ya son parte del cáliz mayor, ¿verdad? El superior, el medio y el inferior. Sí, cuando se unen los cálices menores forman un cáliz mayor. Y el cáliz mayor es uno superior, uno medio y uno inferior. Generalmente tres. A veces cambian en las personas, pero generalmente son tres. ¿Está bien? ¿Hasta aquí van bien? Sí, maestro. Gracias. Ahora voy a juntar tres cálices mayores en uno solo y voy a formar solamente una copa grande que se va a llamar pelvis renal. Esta es la pelvis renal. ¿Cómo se forma la pelvis renal, profe, al unir qué? Sí, los cálices menores formaron unidos cálices mayores. Los cálices mayores unidos forman la pelvis renal. Entonces esa pelvis tiene una base grande, tiene un cuerpo y tiene un cuello. Es una copa también. Entonces de copitas pequeñas se formó una copa mediana, que es el cáliz mayor. Y los cálices mayores se reúnen en una copa más grande que se llama pelvis renal. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. La pelvis renal, si se inflama, todo lo relacionado con pelvis se le llama pielo. Si se inflama el riñón, se refiere a nefro. Entonces, muchas veces el diagnóstico es que tiene inflamada la pelvis y tiene inflamado el riñón, y a eso se le conoce como pielonefritis. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora entonces la pelvis renal se encuentra dentro del seno renal y la parte terminal fuera. Por lo tanto, la pelvis tiene una porción intrarrenal y tiene una porción extrarrenal. A partir de esa pelvis se origina el uréter por medio de un cuello. La pelvis origina el uréter por medio de un cuello. ¿Sí van bien? Sí, profe. No. La pelvis se forma porque los cálices mayores se unieron. Los cálices mayores se unen y forman solamente una copa que se llama pelvis. Pero la parte delgada de la pelvis, esto va a originar aquí un conducto, un tubito, y ese tubito